Bendiciones, mis hermanos, Dios les bendiga, les saluda su hermana Elena en Cristo para compartirle vida de los santos. Hoy le voy a compartir la presentación de la Virgen María en el templo. Es pequeñita, pero hay mucho de qué hablar y qué aprender en esa historia, donde los padres de María, nuestra madre, o sea, nuestros abuelos, presentaron a esta niña. Si gusta pedirle a María Santísima, nuestra Madre, pídale con todo el corazón por esa infancia, que le alcance la gracia que esté necesitando. Leemos esta pequeña historia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una tradición muy antigua cuenta que cuando la Virgen María era muy niña, sus padres San Joaquín y Santa Ana la llevaron al templo de Jerusalén y allá la dejaron por un tiempo junto con otro grupo de niñas para ser instruida muy cuidadosamente respecto a la religión y a todos los deberes para con Dios. Las hermanas de la presentación tienen por madre y patrona a la Virgen María, quien a la edad de 3 años se consagró enteramente al Señor y escogió por herencia a Dios, solo a Él. María no tenía sino 1 año. Joaquín dijo a su fiel compañera: conduzcámosla al templo para cumplir el voto que hemos hecho al Señor. Ana le respondió: esperemos más bien que ella cumpla sus 3 años, cuando no tenga tanta necesidad de su padre ni de los cuidados de su madre. Está bien, dijo Joaquín. Llegó el momento solemne. Ana y Joaquín reunieron a las jóvenes de su tribu y se dirigieron al templo del Señor. No llevaban ni cordero ni paloma, pero iban a ofrecer aquella que debía concebir al Cordero de Dios para la redención del mundo, la mística paloma de los jardines del cielo. Cuando los peregrinos llegaron al umbral del pórtico, la Virgen pequeñita subió sola las gradas con paso firme y seguro. Esto lo encontramos en el protoevangelio de Santiago. María, ofrecida así a Dios por sus santos progenitores, y presentándose por sí misma, fue conducida en medio de jóvenes vírgenes de sus edades para ser educada a la sombra apacible del santuario. Los autores de la vida espiritual encuentran aquí 3 grandes méritos que fluyen de la presentación de la Santísima Virgen. En este misterio hay, de parte de María, el mérito de la diligencia más apremiante, puesto que presurosamente viene a ofrecerse a Dios. En la presentación vemos el mérito de una generosidad completa, porque María va a inmolarse en el templo diciendo al Señor: yo viviré, para vos solo moriré. Ella se entrega enteramente, deja a su padre y a su madre, y dice un eterno adiós a todas las alegrías terrenales. Como usted puede escuchar, así fue la presentación de la niña María al templo. Aquí nos habla de que María se presentó al templo, pero no como nosotros presentamos a nuestros niños, que los llevamos y luego nos los traemos. En aquel tiempo no. Le recuerdo que María Santísima, nuestra Madre, fue pedida en oración, porque San Joaquín y Santa Ana, nuestros abuelos, no podían tener hijos, y Dios les concedió ser padres de la que iba a traer la salvación, y la promesa que habían hecho ellos, que si Dios les daba descendencia, entregarían a esa niña o ese niño al templo. En aquel tiempo esto se usaba. Recordemos a Samuel, hijo de Ana, que también ella era estéril, y le pidió con todo el corazón a Dios que le diera un hijo.
Y Dios le concedió a ese hijo y también lo consagró a Dios y lo llevó al templo. Entonces María, hermanos, se crió en el templo. Dicen los estudiosos que María se crió ahí y ahí vivió hasta la edad de 13, 14 años. Y muchas niñas vivían ahí. ¿Cuál era el oficio de esas niñas? Era bordar, era hacer las labores de la casa, atender ahí la iglesia y era instruirse en las cosas de Dios. Estaban instruidas para servir a Dios. Pero esas niñas, una vez que llegaba su periodo de mujer, ya no podían estar en esa casa, que era la casa de Dios. Tenían que buscarles un marido. Es por eso que la Santísima Virgen se les buscaba un esposo bueno. No importaba que fuera un hombre de edad, nada más tenía que ser un hombre responsable, de muy buena reputación, que conociera a Dios también. Así que esa es la historia de nuestra Madre Santísima. Fíjese bien, nuestra Madre, hermanos, desde pequeñita vivió con Dios, no vivió con sus padres. Y lo grandioso aquí, estos padres le pidieron una hija o un hijo y Dios les dio una hija. No la disfrutaron porque la entregaron a Dios. ¿Nosotros haríamos lo mismo si se usara igual que en aquel tiempo? ¿Dejaríamos ahí a nuestros hijos? Ahí vemos cómo vivieron desprendidos estos padres de nuestra madre, santos también. Nosotros en esta actualidad se nos regalan esos hijos y cuando Dios decide llevarse un hijo o una hija, renegamos. Porque no estamos conscientes de que son de Dios, le pertenecen. Por eso nosotros tenemos que cuidar ese gran regalo, amarlos, educarlos. Fíjese bien cómo estos padres se preocuparon porque nuestra Madre Santísima conociera la ley. Nosotros en esta actualidad nos estamos preocupando porque nuestros nietos, nuestros hijos conozcan a Dios. Tristemente, pero en esta actualidad, los que se dicen católicos, que son de ocasión, nada más los llevan a que hagan los sacramentos y jamás se vuelven a parar en la iglesia. Es algo triste de verdad. Es por eso que nuestros niños son así, hermanos. Los niños no son malos. Nosotros volvemos malos, no enseñándoles quién les ama y quién les espera y qué es lo que espera Papá Dios de ellos. Yo le invito a que a raíz de esta presentación a trabajar con nuestros niños, educándolos bien. Dedique tiempo usted como madre, como padre, como abuelo, abuela, a rezar con los niños, a llevarlos a la casa de Dios. Háblele que alguien murió para darnos salvación. Háblele a esos niños de Dios y verá que si hacemos eso, tendremos niños buenos. Esta es la presentación de la Madre de Dios y de ahí presentamos también nosotros a nuestros niños en agradecimiento porque Dios nos da esas criaturas. Ojalá que cuando los presente le pida a Dios que le dé sabiduría para guiar a ese niño, a esa niña, que camine siempre en sus caminos. Y si Dios escoge a uno de sus hijos e hijas para servirle como consagrado, como consagrada, alégrese, no se ponga triste, al contrario, Dios la ha escogido para ser una madre de uno que se consagre totalmente a Dios. Tristemente, pero en esta actualidad, no quieren que sus hijos sirvan porque dicen, perdió su vida. No, Señor, ganó su vida. Que la niña María ruegue por nosotros para que aprendamos cómo ser padres, cómo ser abuelos. Y Santa Ana y San Joaquín rueguen mucho para que esta generación que estamos viviendo nos pongamos las pilas y no dejemos que el lobo se robe nuestros hijos e hijas. Que trabajemos como buenos padres, como ellos lo hicieron, y que seamos humildes en obedecer a Dios en lo que Él tiene. Dios les bendiga, que la Madre de Dios les proteja, que los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar donde quiera que se encaminen. Paz y bien para todos.